Muy buen día a todos. Hoy día voy a enseñarles a hacer figuras cuadradas alrededor de aquí, de la piedra, lo cual simplemente hay unos detalles que hay que corregir porque muchas veces veo que trabajan las figuras pero les quedan con bastante espacio. Lo más fácil para hacer en una piedra esos dibujos o normalmente son con piedras que no tengan tanta curvatura porque en redondo se ve muy más difícil. Les recomiendo usar más que todo piedras de forma gota o semi ovaladas, pero si es redondo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en redondo la circunferencia se amplía, porque si miramos una piedra en círculo, lo que normalmente la circunferencia para ser cuadrado va a tener siempre una separación. Entonces todo eso hay que estudiarlo. Y bueno, aquí lo que hemos hecho es engarzar la piedra. He hecho la primera vuelta y el segundo anillo que falta cerrar y el último anillo que falta cerrar aquí, que siempre se tiene que hacer. Entonces aquí termino de completar de cerrar esta figura. Las figuras normalmente que trato de dibujar son figuras que he ido sacando con el tiempo, y esta figura en particular que vemos hoy es una figura bastante fácil de hacer. Lo único, la diferencia, hay que tener mucho cuidado con los cierres y los quiebres, porque hay unos quiebres que hay que hacer con más dificultad. Entonces solamente es la cuestión de presionar un poco más y darlo el espacio necesario. Entonces aquí estoy cerrando esta figura. Pues aquí vuelvo a hacer una vuelta más, que hay que cerrar todo el anillo, la circunferencia, cruzo normal las guías y hago el último anillo. Este es el último anillo que hay que cerrar siempre aquí alrededor de la piedra para que se vea que estamos trabajando en la base. Este es el último anillo de seguridad que siempre hago en todos mis trabajos. Bueno, vamos a acercarnos un poco más. Aquí simplemente hay que ir trazando la línea. Dibujando la misma parte. Cerrarlo bien exactamente, la circunferencia, que quede bien pegada. Aquí llevamos un lado, ahora vamos al otro lado. Y también para los que son curiosos, que quieran saber qué piedra es este es un ópalo.
Hay algunos países que lo tienen. La diferencia de los ópalos de cada lugar es muy grande. El ópalo australiano y el ópalo etíope son los más reconocidos. Que en todo el mundo la gente los reconoce más por sus tonos y sus colores. Esa es la diferencia. En México también hay ópalos. En una calidad también buena. Hay de muy buena calidad también. Hay mucho ópalo de cantera que también es bastante bonito. Hay que saber seleccionar nada más. Es decir, el costo de los ópalos son altos, no es una piedra que comúnmente puedes encontrar. Y hay una que se llama, que es la opalina, que es bastante comercial, pero hay mucha que es sintética, porque la opalina real sí existe también, pero también está la opalina sintética que lo venden comúnmente, o también lo venden como piedra luna. Entonces es como un poco en desacuerdo cuál sería el ópalo piedra luna cuando lo venden normalmente, que si es barato y le dicen no es opalina o ópalo, no, los ópalos no son baratos. Hay que saber también considerar eso. Los ópalos no son nada baratos, por más que sean piezas pequeñas. Les explico de esto porque suele pasar con mucha gente que quiere comprar ópalos, pero no conocen los precios. Los ópalos, muy buena calidad, una pieza pequeña, más pequeña de 1 centímetro. Lo más barato que se puede encontrar es 30, 40 euros. Le hablo de una pieza de 1 centímetro, pero eso buscando bien, un buen precio. Pueden valer miles, una muy buena calidad, impecable, limpio, puro. Pueden valer más caros que unos diamantes también, entonces esa es la diferencia. Bueno, aquí cerramos esta parte, la que tenemos que cerrar aquí. Lo normal, las circunferencias se cierran con 3 nudos. Miren, aquí viene otro truco. Cuando normalmente cierro con este hilo, aquí por ejemplo, en esta parte, lo que hago es cruzar mis guías. A ver, los pongo un poquito más. Cruzo mis guías, esta guía con esta guía las cruzo aquí, así de esta manera. Ok. Al cruzarlo solamente dejo con el hilo que está aquí debajo, una vez para afuera, una vez por dentro. Lo digo dentro, ¿por qué? Porque forma esta parte de aquí, forma esta figura, y otra vez fuera. Ok. El otro lado igual. Una vez fuera, primero, el segundo dentro y una vez fuera. Ok, y aquí solamente tiramos las guías y se cierra ahí directamente. Entonces, ahí tenemos esta parte ya cerrada. Aquí vamos a empezar a hacer la figura, pero les aconsejo, siempre que quieren hacer una figura de estas en cualquier trabajo, empiecen por la parte inferior, la parte de abajo, mucho más fácil, y cerrar haciendo todo alrededor. A ver, estas figuras cuadradas, ¿cómo las intenté hacer? Bueno, en Perú hay algunas culturas que hacen estas figuras geométricas, pero de una forma singular. O sea, tienen patrones, tiene seguimientos. Ustedes buscan
la cultura Paracas o la cultura Virú o los moches. Hay muchas culturas, pero hay una en particular que es en el norte de Perú, se llama Chan Chan, que estas figuras lo tienen dibujadas en sus ornamentos. Normalmente ellos hacían decoraciones de barro y también hacían repujados en metales. Entonces ellos tienen todas estas figuras trazadas. En particular, cuando una vez estaba en casa con chicos de mi taller, les hablo del año 2000, 2002, 2003 más o menos, para adelante de ahí, ¿no? Ya mucho tiempo. Entonces, un día agarré y les dije que iba a hacer una figura había un dibujo sobre la mesa en una bebida que es muy típica del Perú. Se llama Inca Kola. Entonces yo les dije a los chicos, ¿saben que puedo hacer esa figura? Y no me creían. Me decían, no, pero que es cuadrada. En el tejido no se puede hacer que los cuadrados sean continuos. Yo le digo, bueno, le digo que sí y se lo comienzo a hacer a todos. Eran como 10 o 12 chicos en casa trabajando conmigo. Y no lo creían. Y de ahí ellos le pusieron el nombre. Un nombre así, para que llame la atención. El dibujo de Inca Kola. Bueno, es una bebida típica de Perú, como les decía. 4 hilos nuevos, ¿ok? Ponemos aquí. Mitad, exactamente. En la mitad de los 4 hilos nuevos, el largo de estos 4 hilos más o menos tienes entre 40 centímetros. Estos hilos que engarzaron aquí también tienen más o menos, cada hilo tiene como 20-25 centímetros. Entonces cuando empieza el engarce, con 50 centímetros más o menos o 60 centímetros para poder terminar aquí que me queden 40. Centro, exactamente en el centro aquí. Centro para la derecha, centro para la izquierda. Separo mitad y mitad de aquí. Pongo la figura aquí al centro. Entonces comienzo de aquí, por un lado. Un momentito. Ahora, aquí. Tomo del centro de aquí. Vamos a alejarnos un poco para que lo vean mejor. Ok, el centro de aquí. Lo que hacemos aquí es simplemente tejer a esta parte. Esta es nuestra guía y teje los cuatro nuevos, pero primero con 3. Estos son los 4 nuevos que hemos agregado al centro y este es el primero de este lado que sale de la piedra. Ok. Vamos a dar un poco más de luminosidad, que sería bien. Ok. Teje el primero normal, 1, 2. El siguiente igual, 1, 2. El siguiente igual, 1, 2. Ok. Este teje el primer nudo normal, así. Y el segundo nudo cambia de mano y cambia para el otro lado del tejido, para afuera, por el contrario. Ok. Es como hacer una L. En el siguiente hilo, igual, para este lado. Primero normal. Siguiente. Aquí, que sigue. Primero normal, cambia de mano para el otro lado. Miren, aquí. Y entonces cierra este lado de aquí normal.
1, 2. Entonces aquí está el truco. Aquí viene todo el truco. A ver, vamos a poner un poco más luminosidad, vamos a ponerlo más de cerca. A ver, ahí viene el truco. El truco que es muy importante. Acomodar un poco la cámara, que quiero que lo vean bastante bien. Aquí viene el truco. Este y lo que sale de aquí, miren, primero normal, 1, el siguiente también normal, 2, 1, 2. Ahora el de aquí teje normal también, igual, 1, 2. Entonces aquí viene el detalle, que es lo más importante. Aquí tejería normal para afuera, pero teje así, uno para afuera, uno dentro, uno fuera, 3 nudos. Ahora me van a decir, ¿por qué 3 nudos aquí al último? Ahora van a entender. Miren, siguiente teje normal a este también igual, de esta forma. Ahora el que sigue también normal, primero, segundo nudo, cambias de mano, cambias el nudo para otro sentido, cierro, ok. Aquí, primero de aquí, teje normal, cambia de mano para otro sentido y teje. Ahora estos dos de aquí suben para lo contrario, ok, 1, 2, 1, 2. Ahora aquí, miren, este de aquí, teje normal para acá, para este lado. Todo recto, todos. Ok. Ahora se los muestro. El dibujo queda así. Pero si se dan cuenta, es un cuadrado. Pero aquí es más pequeño que aquí. Si lo pongo en proporción, a ver, vamos a ponerlo en proporción. Con medidas. Vamos a hacer con medidas para que lo puedan entender. Ok. Vamos a medir la parte interna. Mira, la parte interna tiene 1 centímetro, más o menos. Vamos a ponerlo bien todo para que lo puedan ver la diferencia. La parte interna tiene más o menos 1 centímetro exacto. Ahí le doy, tiene 1 centímetro exacto. Y si le veo la parte externa, de afuera tiene 1 centímetro, 2 milímetros. Ahora me preguntan por qué. El truco está en que si es que hacemos que esto sea un poco más pequeño adentro y más ancho afuera, es porque cuando me va a dibujar el círculo, si se dan cuenta, tiene que ser más grande. La circunferencia no mide lo mismo al estar aquí adentro. Si sincronizamos la distancia de aquí a este alrededor, no es la misma distancia si tenemos el mismo proporción a 1 centímetro afuera. Entonces necesitamos llenar ese espacio. Y como es cuadrado, poner cada cuadrado, en vez de cerrar, el cuadrado se va a venir por aquí debajo. ¿Por qué? Porque va a forzar a los hilos a ir más debajo. Entonces si le damos proporción más ancha en cada lugar, entonces aquí va a salir así, aquí va a salir así, y aquí va a salir así, y aquí va a salir así. Porque lo estoy haciendo más grande aquí abajo. Pero no basta, hay veces, con solamente darle ese nudito más que le estamos dando. Entonces el truco está en apretar aquí más y soltar un poquito menos. Ahí está la diferencia. Entonces eso ya depende de ustedes. Cómo vamos a seguir tejiendo. Entonces aquí
Hemos tejido, vamos a tejer de aquí para este lado, pero quiero tejer los dos por ambos lados al mismo tiempo, como sincronizándolo. Ahora me voy para este lado de aquí, para el lado izquierdo. Entonces la figura es la misma, pero es como un espejo. ¿Ok? Entonces, al ser un espejo es simplemente repetir la misma figura. Vamos a poner un poquito más cerca. A ver, ahí. Listo. Un espejo, ¿ok? Esta es mi guía, mi primera guía. Sube recto primero para este lado, con los 4 que estén aquí. Primero los 3 primeros hacen normal. Ok. Aquí al siguiente hilo hace uno normal, cambio de mano para el contrario y tejo para el contrario. Ok. Vamos a volver a hacerlo esto, pero con el siguiente. Bueno, el siguiente sube igual recto, primero, normal. En el antepenúltimo, que es este, que ya teje normal, cambio de mano para el otro lado, teje. Para cambiar mi guía de dirección, en este lado cambia para el lado izquierdo. Y el siguiente de atrás, este sale normal. Ok. Es que aquí también se puede hacer muchos trucos para poder hacer que todo encaje exactamente al final. Porque si ustedes van a ver mis diseños con esta figura, todos están bien encajados. Entonces el truco está en eso. En darle la proporción más amplia atrás. Ok, siguiente. Este aquí teje normal para afuera. Serían los 3 siguientes. 1. Para el lado izquierdo, en este caso estamos yendo. El siguiente teje normal. 2. Les hago diferentes procesos porque el resultado es el mismo. Aquí cambio para el otro lado. Y listo. Ahí. Cambio de mano, de dirección. De esta forma. En este momento otra vez vuelvo a pasar para este lado. Tejo normal el primero. Y el segundo. Entra. Y con cambio. Ok, aquí cierro. Ahí. Ahora, aquí. Si se dan cuenta, solo ya me está dando la amplitud. Solo. Yo no estoy haciendo casi nada. Solo ya me da el ancho de separación. 1, 2. Y como ya solo me está dando el ancho de separación, entonces me pongo a pensar. Calculando. Si ya está tan bien separado, entonces aquí también tenía que volver a separar un poco más. Entonces a este tengo que hacerle 3 y a este también 3. ¿Por qué? Porque así me dan la separación más larga. Entonces aquí voy estudiando cómo tengo que hacer la figura para hacer más proporción y más largo esto. Aquí lo hice como es el proceso cuando la piedra no es tan redonda. Digamos una semi ovalada o una gota. En este caso es bastante redonda esta piedra. Bastante redondeada. Entonces, miren. Aquí que le hice normal. Esta última línea. La desato. Este aquí último. Le desato, vuelvo a hacer uno para adentro, uno para afuera. Lo cual ya le di 3. Este aquí, como ya me manda que la distancia es más larga, la desato. Es que el tejido habla. Si ustedes se ponen a trabajar directamente, el tejido les va a hablar. Le hago uno para adentro, uno para afuera. Listo. Ahora este teje normal a los otros dos. Igual aquí. Entonces aquí, este también tengo que hacerle 3. Si ya se dan cuenta que la amplitud es más. Igual, 1 para adentro, 2 para afuera, 3.
y este teje de la otra forma, al contrario. 1, 2, 1, 2. Entonces aquí la figura se da dando cuenta que es más amplia, más ancha. Entonces esto también tengo que corregir aquí. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle un nudo más atrás. ¿Por qué? Porque es más ancho el tejido. Esa es la diferencia. Entonces aquí al siguiente igual me va a mandar el mismo patrón, más ancho, más ancho, más ancho. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque el tejido nos dice exactamente en qué parte entonces aquí volvemos a desatar estas dos últimas líneas de aquí. Entonces una aguja es buena sin punta, esta punta de aquí media redondeada ayuda mucho a destejer, porque si tiene mucha punta lo que pasa es que vas a coger cualquier parte y lo vas a desgarrar el hilo. Entonces una que no tenga punta, o la puedes comprar normal y con una lima o una lija la puedes redondear un poquito para que no te raspe el hilo. Bueno, lo voy a dejar destejer esa parte exactamente. Yo normalmente, como ya sé dónde tendría que destejer y cuál no destejer, ya lo hago. Entonces mire, aquí dio la curva. Aquí a este le tengo que hacer 3, el antepenúltimo. Este sería el último con esa línea. Este es el antepenúltimo. Entonces le hago 3, uno para afuera, uno dentro, uno afuera. Y te dejo la forma recta a este de aquí. 1, 2, listo. A este aquí también igual. 1, 2. Aquí. También 3 nudos, uno para afuera, normal, uno dentro, uno fuera. Y el siguiente igual 3 nudos, uno fuera, uno dentro, uno fuera. Listo. Aquí, este teje normal para este lado, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora, siguiente, otros 5, así. Este trabajo se hace con 5 hilos, 4 que vienen de guía y 5 que tejen. Ahora, ustedes van a ver que esto me va a dar una separación sola. Entonces, normalmente yo he visto que muchos trabajan esto y donde hacen la siguiente línea aquí, se les abre un montón, parece como que se les fuerza el hilo porque no les sale. Entonces no es porque no puedan, simplemente es porque esta proporción no la saben dar. Y por más que intenten, no les va a cuadrar. Entonces este es el truco que hay que rellenar. Miren, aquí se ve, los hilos están más separados. ¿Por qué? Porque está rellenado con más nudos. Entonces este es el truco principal. Ustedes se pongan a pensar más o menos para poder cuadrar estas figuras así en una pieza redonda. Son cuadrados al redondo. Eso es complicadísimo. Entonces, si ustedes ven todos los patrones que hago de muchos de mis trabajos, normalmente van a ver los mismos detalles. Cómo hago que cuadren las figuras redondas en algo cuadrado y van a ver que es exacto, preciso. Entonces, eso es un detalle muy importante. Ahora, seguimos al otro lado. Siguiente 5. Agarramos el mismo proceso. Primero la guía. Teje recto 3. Que son acá 3. Directo.
Aquí cambio, primero normal, cambio de mano y tejo para el otro lado. Listo. Aquí el otro lado igual, otra vez. Primero normal, siguiente normal, tercero cambio. El primer nudo normal, cambio de mano, tejo para el otro lado. Y aquí cierro. Bueno, perdón, aquí tengo que hacer ya 3 nudos, recuerden. ¿Por qué? Porque este aquí ya me está mandando espacio. Este aquí tiene que ser lo mismo que hizo aquí, el antepenúltimo. Uno dentro, uno fuera. Primer nudo normal para afuera, uno que regresa y uno que vuelve afuera. ¿Ok? Aquí. Este sale recto para todos. Normalmente 2, 1, 2. Este igual siguiente 2, 1, 2. Aquí, este y aquí, 3. Recuerden, antepenúltimo, último. 3 a este. 1 fuera, 1 dentro y otro fuera. Y aquí igual 3. 1 fuera, 1 dentro y otro fuera. Bueno, aquí vienen los trucos otra vez. Primer hilo teje normal. Siguiente cambio. Fuera, cambio. Listo. Y aquí igual. Siguiente hilo teje normal. Cambio. Ok. Y aquí cerramos. Esto cierro recto así. Aquí el otro lado igual. Cierro recto ahí. Y aquí cierra también recto. Y este de aquí cierra recto. Ok. Ven cómo va cuadrando la figura. Solo sale. Solamente tienen que tener precisión, hay que ir tejiendo cada uno y acomodan un poquito en algunos lugares que hay que forzar un poquito más el hilo, se acomoda un poquito nada más y ya queda bastante bien. Ok, ahora los siguientes 5 y así sucesivamente. Entonces, la diferencia está en que ustedes tienen que hacer cuadrar 5. Ahora les voy a dar un truco más para que puedan ver la diferencia. Yo les estoy dando trucos para que ustedes puedan hacer un trabajo que esté bien presentado y que puedan ir a cualquier lugar y vean la diferencia de su trabajo con lo comercial que se encuentra normalmente o con muchos trabajos que mucha gente lo hace y no se da cuenta de hacer las figuras. Ahora vamos a hacer el otro lado igual para hacer el siguiente truco. Me vienen preguntando muchas veces en los videos sobre los cursos que también doy cursos avanzados. A ver, siguiente nudo normal. Igual, todos aquí, estos dos primeros suben normales, ¿ok? Entonces creo que esto ya lo tienen aprendido. Estoy haciendo el otro lado. Esto ya lo puedo hacer de memoria porque ya lo pueden... Espero que ya lo hayan podido entender. Que en los bordes siempre hay cambio en cada vez que se hace el L. Aquí se está haciendo el L. Ok, les decía que doy cursos también avanzados de muchas figuras y si quieren videos de trabajos avanzados también los hago, pero eso los hago en privado porque son diseños muy complejos y toma mucho tiempo. Entonces para hacer esos cursos también tengo que preparar muchas cosas, ¿no? Entonces es ahí el detalle.
No es que no quiera hacerlo público, simplemente es para niveles que ya hay gente que están bien avanzados y lo voy a dándolo por eso en privado. Cualquiera que desee los cursos así avanzados me pueden escribir, me pueden preguntar y también les puedo preparar los videos de acuerdo a lo que quieran aprender. Creo que también pueden ver muchos de mis trabajos tanto en Facebook, en Instagram, Pinterest. Creo que también gente que ha hecho álbumes con mi trabajo. Y así, pueden buscarme en cualquier plataforma y me van a encontrar directamente con mi mismo nombre. Todo mi trabajo, todas mis presentaciones son con mi nombre, porque es mi marca. Entonces, ahí es donde ve la diferencia de mi trabajo. Mi Facebook es público y en el Facebook tengo diferentes páginas que manejo. También trabajo otras cosas, pero ahí lo pueden saber todo en las plataformas. Tengo toda la información más o menos abierta para todo el mundo, no tengo nada que ocultar. Es por eso que también hay veces le digo a la gente, para mí es muy fácil estar en las plataformas porque lo trabajo de hace muchos años. Ok, listo. Aquí cerramos. Bueno, aquí vamos viendo que esto se está volviendo un poquito más complicado porque se está cerrando, ¿no? Entonces, miren, como les decía, si entre más pegamos, la curva más se va a cerrar. Pero nosotros queremos que nuestros cuadrados den exactamente a su lado. Sí, se nos va a cerrar más. O podríamos haber hecho los cuadrados con una separación para que no nos deje ese espacio gigante que tenemos ahora mismo, ¿no? Y lo otro, hay trucos, lo cual voy a dar uno ahora mismo. Lo otro es aumentar hilo, pero no es aumentar por aumentar. A veces mucha gente me dice, pero puedo poner más hilo. Digo, si sabes dónde, sí. Pero si vas a aumentar por aumentar, prefiero decirte que no aumentes si es que no sabes dónde, porque estas son fórmulas matemáticas que completamente a veces es mejor estudiarlo antes de hacerlo, ¿no? Y yo siempre voy a decir lo mismo. Si es que quieres hacerlo bien, analízalo dónde. Y te va a salir. Pero tómate el tiempo en analizarlo. Y bueno, al gustarme las matemáticas, me gusta calcular específicamente todo. Miren, si aumentamos aquí, exactamente aquí, y que no se note, vamos a poder cubrir esta distancia. Pero, ¿cómo hacer que no se note? Si es que aumentamos ya se va a ver. A ver. Otra vez, aguja. Pasamos aquí. Ok, miren. Si es que abrimos este espacio de aquí, ahí, exactamente ahí, donde está el siguiente hilo, está tan apretado que no abre. Vamos a poner una cámara para que lo puedan ver. A ver, un segundo. Ok, miren. Ahí, exactamente en donde vendría el siguiente. El siguiente es este. Lo cual ya vendría aquí a tejer para allá se va a pegar. Pero vamos a...
pasan por ahí, miren, salen la punta, meten las dos puntas aquí. Listo. Aprietan bien. No se nota. En serio, no se nota. A ver, ahí. No pasó nada. ¿Por qué no hice los videos antes? ¿Por qué no expliqué antes todas estas cosas y esperé tanto tiempo de dar mis cursos en plataformas? Yo les aclaro algo muy importante. Antes no existía la tecnología para poder hacer esto, de que se vean las cosas en la calidad que se pueden ver el día de hoy. O sea, sí podías grabar, pero las cámaras o las videocámaras eran gigantes, gigantes. Y estorbaban mucho para poder grabar al mismo tiempo que vas trabajando. O necesitabas a alguien que te ayude a sostener la cámara. Hoy existen cámaras muy pequeñas, existen soportes mucho más cómodos para poder trabajar. Existen micrófonos muy pequeños, todo en miniatura, mejor dicho. Y puedes grabar en una calidad tan alta que creo que hace 5 o 8 años atrás no pudieras hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente la tecnología está en desarrollo aún todavía. Creo que en unos años más, creo, la forma de grabar macro o la forma de grabar va a cambiar todo porque la tecnología va avanzando mucho más rápido. Por eso que ahora puedo hacer los videos y sentirme cómodo porque se puede ver en la calidad totalmente, todo. Yo me puedo ver los vellos de las manos y se ve en la cámara y hay veces como que dices, wow, se ven todos los detalles. Ahora, agregamos estos dos y no se nota, está agregado. Dejemos el siguiente paso. Hacemos lo normal que hemos seguido haciendo, como que si no hubiésemos hecho nada, simplemente está puesto y está agregado y ya está el dibujo hecho. Y seguimos. Aquí con cambio. Siguiente. Aquí igual seguimos el mismo proceso. ¿Por qué les explico todo esto de la grabación y todo esto? Porque quiero que sepan también que podemos aprender a analizar los detalles que se van haciendo, ¿no? Por ejemplo, para hacer estos procesos también hay que pensarlo antes de hacer un video porque tienes que dar una información que es bastante difícil de explicar en letras, ¿no? Porque estás tejiendo. Aquí igual, seguimos el cambio y ya estamos ya avanzando. Seguimos. Siempre me he preocupado en que las cosas de mis trabajos o todo lo que yo haga en trabajo se vean bien acabados, bien definidos, porque me preocupo mucho en los detalles. Bueno, aquí seguimos. 1 normal para afuera, 2 dentro, 3 fuera. Y el de aquí me pasé, solamente desato medio nudo y hay que hacerle también 3. Ya tiene uno para adentro y uno fuera. Listo. Aquí igual. Ese también 3. Uno fuera, uno adentro, uno fuera. Y aquí sale recto. Aquí también sale recto.
Listo. El otro lado. Ahora, ¿van viendo? Mantener siempre la proporción. Si ustedes se preocupan en ver los detalles, miren, para dar la proporción, lo único que hago le doy un poquito de, lo tenso un poco. Y la figura mejora. Aquí igual, miren. Está medio curvado. Solamente sujeto, jalo la guía. La figura mejora. Igual aquí. Igual este. Son trucos, son pequeños detalles que tenemos que aprender a ver siempre. Es hilo, estamos trabajando con hilos, es mágico, el hilo se deja hacer de todo. No es como el metal una vez que estás trabajando y si no lo has calculado bien o estás doblándolo, se te puede romper y tienes que empezar de cero. En cambio el hilo no, la ventaja es que puedes tejer. Pero si te confundes en una parte, digamos, aquí, destejer todo. Ese es el problema, toma más tiempo. Agregamos aquí, no parece que hemos agregado, dejemos normal de la manera que se empieza y seguimos. Cambio. El siguiente igual. Cambio. Aquí se da la vuelta. 3 nudos. 1, 2, 3. Aquí igual sale recto. 1. Cambio. Aquí sale recto igual. Cambio. Y este aquí sale uno fuera, uno dentro y uno fuera. Y el de aquí siguiente igual, uno fuera, uno dentro, uno fuera. Y aquí teje de la forma recta para el otro lado. Listo. Vamos viendo. La figura se va haciendo. Y si me pongo a ver, digo, si sigo los siguientes 5, van a ser todos. Pero no me va a cubrir todos porque hay mucho espacio. Entonces, si me doy cuenta, aquí la curva que me está dando es mucha separación en esta parte. Entonces agrego uno más aquí y otro más aquí. No se preocupen, no se va a notar. O pegar estos hilos bien y puedo agregar bien. Vamos a agregar de otra manera. Puedo agregar aquí. Entonces, como ya les dije, todos son trucos y trabajamos con hilos. Al trabajar con hilos, cualquier truco es válido. Miren, separamos aquí, aumentamos ahí.
aquí, en el otro lado. Creo que siempre yo digo lo mismo. Si calculas tú antes de estar avanzando todas las cosas que te pueden faltar en los nudos, y ya estás pensando en la figura, pero si es que a veces te cierras a que tiene que salir como tú quieres, te dejas llevar simplemente porque estás cerrándote a que no hay otra forma. Cualquier forma que se quiera tejer esto se puede hacer, pero cuidar esos detalles tan específicamente, que se vean todos los detalles en todas las partes, en todos los sentidos, es lo más mágico. Por eso que siempre de que hago un trabajo lo digo y siempre lo voy a repetir, es cuidar todos los detalles porque las cosas así se venden mucho más rápido. Y no es para que se sientan mal que a veces no les sale, tienen que saber también que a veces no todo lo que uno quiere funciona. Pero ahí está el reto, en que lo logres. Y yo siempre soy de esas personas que pienso que todo es posible. Tengo muchos trabajos para poder mostrar muchas formas y diseños y locuras, como a veces uno lo pudiera llamar, pero para mí son formas matemáticas. Ok, seguimos el mismo proceso de todo. Fórmulas matemáticas, a veces son lo más increíble. Uno no se da cuenta, pero las matemáticas hacen todo. Bueno. A veces se me escapan también cositas que, menos mal, siempre tengo ese punto que observo antes de hacer el siguiente nudo. Como les dije, si están atentos a todo lo que hacen, no se equivocan. Listo, 3. Aquí. Seguimos igual. Y aquí cierran todos. Eso que solamente trabajé directamente, sin contar los hilos en la cantidad exacta que debería necesitar para hacer cuadrados múltiplos de 5. Si te cierran con 20, perfecto. Si te cierran con 28, 26, tienes que hacer siempre un truco por ahí para que te pueda cuadrar. Cuando aumentamos nos sumaron más hilos y cosas así. O sea, si quieres que salga perfecto, con una medida perfecta, pruebas con 2 o 3 piedras que tengas, pruebas y te das cuenta con cuántos hilos tienes que trabajar y así, porque es la cosa del macramé. Muchas veces yo siempre me paso contando y digo, no, con esta piedra no puedo hacer este diseño porque
me tienen que calcular un número más o menos, o aumento más hilos, hago más anillos, hago que se aumenten los hilos necesarios y así. Entonces todo eso también vamos a hacer más adelante. Estamos aprendiendo con los videos a hacer muchas cosas y vamos a hacerlo con todo lo que viene en el futuro. Yo voy a seguir haciendo más videos para que sigan aprendiendo, pero eso también depende de ustedes, porque tengo que tener unos números disponibles para que puedan ver cada semana algo nuevo. Entonces siempre voy preparando algo nuevo cada semana y ahí está. Va a estar disponible siempre 1 o 2 videos por semana. Pudiera ser más, pero también tengo que contar con el tiempo. Y al ser una persona ocupado, creo que busco como sea el tiempo necesario para poder hacerle algunos videos. Listo. Aquí lo pueden ir viendo ya. Estamos a punto de cerrar. Vamos casi 1 hora. Una hora de cerrar la piedra, 1 hora de esto y 1 hora de poder cerrar y otra hora más o menos 4 o 5 horas en hacer un diseño bonito. Y también toma el tiempo de conseguir la piedra porque no es solamente ir a un lugar y ya tienes las piedras listas para trabajar. Uf, yo a veces me rompo la cabeza en conseguir piedras bonitas. Listo. Cerramos. Vamos a cerrarlo de una manera donde la lógica nos puede ayudar un poco. Tenemos 4 hilos en el centro. Vamos a hacer el mismo principio de aquí y vamos a juntarlos. Entonces vamos a hacer el principio que tenemos, ¿ok? Miren, llevamos adentro 2 por cada lado, 2 aquí y 2 aquí, ¿ok? Estas son nuestras guías que quedan ahí, 4, nos quedan 4. Entonces tejemos la forma recta para afuera, 1, 2, aquí también, y este último con cambio. Ok, aquí lo hacemos todo normal, aquí también igual. Todos los cambios normales, porque tenemos hilos que nos ayudan un montón. Igual, igual. Aquí el cambio también normal. Ok. Aquí sale normal igual. Miren, aquí al otro lado igual. Aquí normal igual, aquí cambio. Aquí salimos normal. Aquí igual normal. Aquí cambio. Bueno, aquí estamos viendo que nos está queriendo cerrar el centro. Y agarramos los 4 hilos del centro. Ok, tenemos 4 hilos en el centro, este y este aquí. Entonces, miren, estas serían nuestras guías, este y este. Vamos a tejer al revés. Es como que si volteáramos el tejido y lo tejiéramos normal. Entonces,
al revés, ¿ok? Cualquiera es tu guía, cualquiera teje. Ok, listo. Ok, este da 2 nudos normales, aquí para este lado, 1, 2, el otro lado igual, 1, 2, el del centro, estos dos que estamos aquí ahorita mismo, se vuelven a juntar, otra vez le hacemos un nudo al revés, igual. Yo no lo volteo porque puedo tejer cualquier lado, entonces este está al revés, es como que volteara el tejido y tejiera normal. Ok, listo, eso es. Vuelven a voltear y otra vez vuelven. Esta primera que hicimos esa línea, continuamos con esta línea para este lado. Ok, 1, 2 y el otro lado igual. 1, 2 y aquí cuando se juntan otra vez, es como si estuviéramos volteando el tejido otra vez y lo tejemos. Listo. Y aquí cerramos esta línea recta porque esto nos venía en una línea recta, lo cerramos ahí. 1, el otro lado igual, 2 y este lado igual también, 1, 2, este también igual, 1, 2, se juntan nuestras dos guías aquí, igual, como si hubiésemos volteado el tejido y lo tejemos normal, 1, 2, con los dos que se cruzaron. Ahora les voy a explicar por qué lo hago ese nudo ahí. Ok, ahora cerramos este aquí igual, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y este lado y aquí igual, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y aquí igualito, es como si hubiésemos volteado el tejido al revés. Listo. Ahora, ¿por qué cada vez digo que como si hubiésemos volteado el tejido? Porque así el nudo, cuando se juntan las puntas, si ustedes lo pueden ver ahí, miren, exactamente cuando se junta, es como que se hubieran, no está montado uno sobre otro, no es como que va así, sino van exactamente uniéndose así. Ahora lo pueden ver. Es lo que ayuda mucho el trabajar de esta manera. A ver, y aquí acomodar como se recuerdan, como hice, jalar aquí, tac, ahí, otra más aquí, listo, se va acomodando solito el tejido. Ahí está. Trabajo terminado. Pueden hacer esto en cualquier forma, como les decía. Entre más redonda la piedra, se puede aumentar más hilo. Entre más la piedra es en gota, es más recto y aquí abajo medio redondo siempre. Y aquí usamos es recto como una pirámide, le va a salir más fácil. Pero más difícil es en redonda. Y ovalada no es tan difícil, es la misma historia que esto, nada más. Figuras cuadradas. Un poco difícil, pero interesante para trabajar con una idea nueva, una tendencia nueva. Ya les expliqué cuánto tiempo atrás lo hice y desde ese momento creo que cuando salió la gente lo vio, les gustó mucho y muchos querían intentar hacerlo, pero no les sale cerrado, les sale siempre abierto. Ese es el detalle. Aquí ven cuál es el proceso correcto y todo cerrado. Cuando aprendan a diferenciar bien los nudos, van a hacerlo esto más perfecto, que va a ser la misma figura cerrar aquí. Eso te toma tiempo y poco a poco. Seguimos con esto. En el próximo video pueden buscarme en Instagram, WhatsApp y espero su apoyo. Muchas gracias.